Lando Norris se convierte en el campeón mundial número 35 de Fórmula 1. Lakers de Los Ángeles quedan eliminados del torneo de Copa de la NBA. Michael Jordan y NASCAR Cup alcanzan un acuerdo luego de muchos meses de litigio. Yannick Sinner es ignorado para el galardón de Deportista del Año en Italia. Todo listo para la versión 2026 de las 24 horas de Daytona en Florida, en los Estados Unidos. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hoy intentando cumplir con el compromiso que sostenemos semana a semana con la información íntimamente vinculada con el deporte motor y sus distintas expresiones. El Campeonato Mundial de Fórmula 1, por supuesto el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, el denominado MotoGP. Desde luego también el WRC, el Campeonato Mundial de Rallys de Velocidad, y en lo que corresponde a las series nacionales, bueno, pues los campeonatos más relevantes, tales como NASCAR México Series, y en materia de motociclismo, el Campeonato Race de Velocidad, el CRB. Pero antes de ir a esos temas y compartir con ustedes todo el material que ya tenemos debidamente preparado, bueno, pues hacer un par de comentarios a propósito de algunos acontecimientos que han encontrado su definición hace apenas unas cuantas horas atrás. Y es el caso particular de Michael Jordan. Y sí, ya los vi brincar. ¿Qué tiene que ver el deporte motor y sus distintas expresiones con el gran astro de la NBA, al que muchos consideran el mejor jugador de todos los tiempos en materia de baloncesto? Bueno, hace unos cuantos años atrás y hasta ahora, Michael Jordan se hizo copropietario de un equipo que toma parte en NASCAR Cup, digamos el campeonato más significativo en materia de autos stock en el mundo. Y para decirlo también en una sola frase, la categoría más importante del automovilismo deportivo en los Estados Unidos. Bueno, Michael Jordan tuvo su participación, algunos resultados notables con su equipo, pero a partir del año anterior y a comienzos de este 2025, entró, digamos, en un proceso de desgaste, de, ¿qué podríamos decir?, de desencuentro con los directivos de la serie y particularmente con su propietario, el señor Jim France. Cuando ustedes han indagado un poquito en la historia de NASCAR Cup, bueno, pues saben perfectamente que la familia France han sido los propietarios de ese campeonato a lo largo de toda la historia y que por supuesto ha sido absolutamente exitoso el desarrollo de esa categoría. Bueno, pues resulta que para la campaña del 2026, NASCAR Cup como organización extendió una serie de documentos que eran identificados como los contratos de colaboración de los 36 equipos que ahora mismo toman parte en la categoría estelar, en la categoría reina de autos stock en el mundo, y que en consecuencia, bueno, tendrían que firmar de acuerdo con ese convenio, con ese contrato, para que pudieran tomar parte en la temporada del 2026. Michael Jordan, por supuesto, asesorado por un prestigioso grupo de abogados, revisaron muy bien el documento y dijeron, no, aquí nos están condicionando y está muy claramente exhibido que de lo que se está mostrando aquí es una serie de actividades que nos llevan clara y directamente al monopolio. Y en los Estados Unidos, como en muchos otros países, hay una reglamentación muy clara, una normativa muy extensa y muy detallada de las leyes antimonopolio. Y entonces Michael Jordan habló con los directivos de NASCAR Cup y les dijo, señores, yo no puedo firmar ese contrato porque no solamente es absolutamente leonino, nos coloca condiciones inaceptables y además estamos hablando de prácticas monopólicas. Bueno, la discusión siguió y NASCAR Cup colocó un ultimátum.
el pasado mes de abril, que ya hace un buen rato, de abril del 2025, y les colocó un ultimátum: o firman el convenio o simple y sencillamente van a quedar relegados sin poder participar en NASCAR Cup en la campaña del 2026. Ante esta circunstancia, Michael Jordan decidió demandar en un tribunal en Charlotte, en Carolina del Norte, una de las que podríamos decir, una de las sedes notabilísimas de NASCAR Cup. Los demanda ahí por prácticas antimonopolio. NASCAR Cup responde a esa demanda con otras en contra del equipo de Michael Jordan. Mientras todo eso sucedía, 13 de los 36 equipos de NASCAR Cup decidieron firmar el convenio y dijeron: no queremos pleitos, tenemos demasiados compromisos, tenemos que pensar en preparar los autos para el 2026, vamos dejando eso de lado y firmamos. ¿De qué se quejaba entonces Michael Jordan? En toda su argumentación jurídica destacan algunos elementos importantes. Primero, que NASCAR Cup, sus propietarios y sus directivos se habían adueñado de los escenarios más importantes del deporte motor en los Estados Unidos para impedir que ninguna otra categoría que no fuese NASCAR Cup los pudiera utilizar. Después hablaba también en su misma argumentación jurídica Michael Jordan y su grupo de abogados, por supuesto, de que el contrato que les hacían firmar no los colocaban ni como socios ni como propietarios de una franquicia, sino que simple y sencillamente eran asociados que en cualquier momento, si así lo decidía la organización de NASCAR Cup, perdían toda posibilidad de continuar compitiendo en ese campeonato. La situación fue creciendo hasta que finalmente la semana anterior un juez en Charlotte, en Carolina del Norte, los cita al tribunal y les dice: señores, como ustedes no se ponen de acuerdo, vamos a tener que comenzar este juicio. Convocan a un jurado, se cumple con todo el protocolo que señalan los estatutos jurídicos en los Estados Unidos, y entonces vienen a declarar el señor Jim France, que es la leyenda viviente como propietario de NASCAR Cup, también por supuesto Michael Jordan, su socio como copropietario del equipo, y los integrantes de otro equipo más, porque solamente un equipo se sumó al de Michael Jordan al presentar esta demanda. Hubo muchas declaraciones, muchas expresiones, pero lo que llamó poderosamente la atención es que ni una parte ni la otra, es decir, ni el querellante ni quien se defendía de esas quejas, aparentemente no quería ninguno de los dos un pleito, sino alcanzar un acuerdo. Y entonces el señor juez les instó simple y sencillamente a que se reunieran, que fueran asesoradas ambas partes por su grupo de abogados y que alcanzaran un acuerdo. Incluso utilizó una frase que a mí me llamó poderosamente la atención: siempre es mejor aproximarse a la sabiduría del entendimiento. Esto les dijo el juez que atendió este caso, y el día de hoy, antes de regresar al tribunal, tanto Michael Jordan como Jim France, que aparecen allí en esa imagen, antes de entrar al tribunal, comparecen ante los medios de comunicación, se dan la mano para que todo mundo pueda testimoniar perfectamente que haya acuerdo, y entonces se dirime el pleito. Pero ocurre que de esta batalla que de carácter legal emprendió Michael Jordan, pues van a ser beneficiarios todos los demás equipos de NASCAR Cup, tanto los que habían firmado un contrato que ahora ha quedado ya derogado, como los que no habían accedido a firmar ese acuerdo. Y entonces van a tener justamente todas las posibilidades de mantenerse como franquiciatarios de NASCAR Cup, le dan valor económico y financiero a esas franquicias, y NASCAR Cup no podrá retirarles esos derechos de franquicia de manera unilateral.
Finalmente se alcanzó el acuerdo, Michael Jordan retira su demanda y NASCAR Cup está en paz para arrancar la temporada del 2026. Por ahora no hacemos más comentarios, abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. En medio de controversias y reclamos, el piloto británico Lando Norris se ha coronado por vez primera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 luego de la prueba desarrollada en Abu Dhabi. Al competidor del equipo oficial McLaren le bastaba con alcanzar una posición en el podio y con ello se adjudicaba el anhelado trofeo de monarca de la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial. Disputada esta última carrera del calendario puntuable del 2025 en el trazado de Yas Marina, encontró como vencedor al volante de los Países Bajos, Max Verstappen, quien a pesar de ello no ha conseguido retener el cetro que le perteneció en las 4 campañas más recientes. Un intenso debate en torno a si el equipo inglés favoreció al piloto originario de Reino Unido por encima de su coequipero, el australiano Oscar Piastri, ha dominado las discusiones entre los aficionados de todos los rincones del planeta. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos, como siempre, a intentar incentivar que interactúen de manera mucho más intensa con todos nosotros con la pregunta encuesta de esta noche. Muy recientemente Marc Márquez consiguió su 9º título mundial en materia de motociclismo de velocidad en el orbe. Así es que la pregunta es, ¿Marc Márquez podrá sumar el 10º título? Hay que recordar que con 9 coronas mundiales está empatado en ese departamento con el italiano Valentino Rossi, su gran némesis desde que llegó a la categoría reina del motociclismo de velocidad en el mundo. La pregunta es, ¿el catalán Marc Márquez podrá sumar en el 2026 su 10ª corona mundial y con ello separarse en definitiva del ya retirado Valentino Rossi? Comuníquese con nosotros 720-214-2537 para que nos haga saber su opinión. Si ya muy gentilmente nos acompaña a través de las redes sociales, por ese medio háganos saber su opinión. Y bueno, nos vamos entonces con el tema con el que abrimos esta noche el programa, NASCAR versus Michael Jordan. Bueno, dice NASCAR alcanza un acuerdo con el equipo 2311 para terminar con un largo año de disputas legales. ¿Por qué 23? Bueno, pues ustedes saben que Michael Jordan utilizó casi siempre de manera preferente el número 23. Sí, ya los escuché, los puristas también, pero algún momento utilizó el 45, sí. Pero si hasta el ingeniero que nunca ha jugado baloncesto tiene su playera de Jordan con el número 23, pues es el 23. Y el 11, pues es nada más y nada menos que de uno de sus pilotos, Denny Hamlin, que es uno de los grandes astros referenciales de NASCAR Cup. Bueno, pues ahí estaba entonces ya la publicación. Se ha ocupado de ello, por supuesto, el New York Times, y la nota es de Gina Fryer. Bueno, dice lo siguiente, está fechada y citada, originada en Charlotte, Carolina del Norte. Michael Jordan y el presidente de NASCAR, Jim France, se pararon lado a lado en las escaleras de un tribunal federal como si fueran viejos amigos tras un sorprendente acuerdo el jueves en un caso antimonopolio en el que la leyenda de la NBA y miembro del Salón de la Fama del baloncesto fue el demandante principal al acusar a la serie más importante de carreras en los Estados Unidos de ser un malévolo monopolio. El dúo fue flanqueado por el 3 veces ganador de Daytona 500, Denny Hamlin, y por Curtis Polk, copropietarios del 23X1 Racing junto a Jordan. El propietario de Front Row Motorsports, Bob Jenkins, y más de una docena de abogados. Bob Jenkins y el Front Row es el otro equipo, el único otro equipo
que se había incorporado a la demanda encabezada por Michael Jordan. Bueno, dice, todos ellos celebraron el desenlace de un juicio de 8 días que finalmente llevó a NASCAR a ceder y otorgar a todos sus equipos las cartas permanentes que querían, lo que aquí usted y yo identificamos como franquicias. Si NASCAR no te extendía el beneplácito para participar en su campeonato, no te podías inscribir, y si en algún momento dado te la extendía, por el criterio de NASCAR Cup, te la podían retirar en cualquier momento y ya no podías volver a estar en las carreras de NASCAR Cup. Como dos competidores, obviamente intentamos lograr lo máximo en favor del otro. He dicho esto desde el primer día. La única manera en que este deporte va a crecer es que tenemos que encontrar sinergia entre las dos entidades, expresó Michael Jordan. Y continuó, superando en altura al octogenario Jim France. Creo que hemos llegado a ese punto. Desafortunadamente tomó 16 meses, por eso la cabeza decía, después de un largo litigio de carácter jurídico, ¿verdad? Desafortunadamente tomó 16 meses llegar aquí, pero creo que las cabezas frías nos han llevado a este punto donde realmente podemos trabajar juntos y hacer crecer este deporte. Estoy muy orgulloso de eso y creo que Jim siente lo mismo. Jim France, el dueño de NASCAR Cup, coincidió con el astro de la NBA. Bueno, pues la intentona, el reclamo, la querella que entabló Michael Jordan, finalmente le han tenido que dar la razón antes de que terminaran las exposiciones en el juicio y antes de que el propio jurado tomara una determinación al respecto. Los abogados dijeron, como usted y yo conocemos la vieja máxima, ¿verdad? Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Si lo que quieren es contar permanentemente con esa carta de anuencia, se las damos a todos los equipos y terminamos. Y el otro punto que se abordó también de manera abundante en muchos medios de comunicación es la circunstancia en donde las regalías, las ganancias, por supuesto, los dividendos que son multimillonarios que genera NASCAR Cup. Hay que recordar que es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Bueno, esas regalías se van a repartir a petición expresa de Michael Jordan en su propia demanda, se van a repartir de manera más equitativa entre todos los equipos. Así es que Michael Jordan ya no es quien domina la NBA, pero ahora empieza a ser, por increíble que a usted y a mí nos parezca, un referente en el deporte motor internacional. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Actuando como locales, los llamados Lakers de Los Ángeles han mostrado una actitud terriblemente apática en la instancia de los cuartos de final en el marco del torneo de Copa de la NBA, teniendo como rival en turno a las Espuelas de San Antonio, que no contaron con la presencia de su jugador franquicia, Víctor Wembanyama. Los californianos dejaron escapar una gran oportunidad de continuar con vida en este certamen. Un tanteador de 132 puntos a 119 ha favorecido a los tejanos, que ahora avanzan a la ronda semifinal de la llamada NBA Cup, en donde deberán enfrentar al Trueno de Oklahoma. Stephen Castle ha sido el máximo anotador del partido y para la causa de la quinteta de San Antonio al sumar 30 puntos personales, en tanto que los angelinos ahora deberán prepararse para chocar con los Soles de Phoenix, también ya eliminados del torneo de Copa. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Para todos aquellos que estaban preocupados, ¿cómo estará el partido en el Volcán? Bueno, el partido bastante malito, bastante aburrido, demasiados roces, escasísimo fútbol. El marcador está 0-0 y aunque ahí dice minuto 91, en realidad va a iniciar apenas la segunda mitad de este cotejo. Así es que todavía no se han hecho daño ni los Diablos Rojos del Toluca, ni los anfitriones
Tigres de Universitario de Nuevo León. Dicho esto, vamos con la pregunta encuesta de esta noche, a ver si se han movido los porcentajes. El catalán Marc Márquez, el monarca reinante de MotoGP, conseguirá en el 2026 su 10º título mundial. El 73% dicen que sí, el 27% dicen que no. Con la actuación, con la presentación casi hegemónica, podríamos decir, que se ha desarrollado a lo largo del 2025, queda claro que Marc Márquez, además de que es el que trae el trofeo de campeón bajo el brazo, va a ser el rival a vencer en el 2026. Así que continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537, para que nos haga llegar su opinión. Y dicho esto, vámonos entonces con nuestro habitual recorrido por los principales titulares de los medios de comunicación que se ocupan del ámbito del deporte. Vamos a ver qué es lo que han publicado en esta jornada. Y en primer término, ahí está el diario de circulación nacional. Ovaciones, dice debut y despedida. Cruz Azul eliminado de Copa Intercontinental. Bueno, ya les llenaron de memes a Piovi, creo que se llevó la marca mundial de los memes, ¿no? Le entrega la pelota al atacante brasileño, así como diciendo, este partido está muy aburrido, vamos a ponerle un poco de salero al tema, ¿no? Y bueno, se fueron adelante los brasileños. Y bueno, pues ahí se fincó el tropiezo de los cementeros y de ello se ha ocupado el diario Ovaciones. Dice, errores groseros en la defensa, ya les platiqué del de Piovi, ponen a la máquina de regreso a México, recién desempacado en Qatar, tras perder ante un desconocido Flamengo. Dicen desconocido porque no dio el partido que todo el mundo esperaba en ese encuentro. Bueno, de ello se ha ocupado el diario Ovaciones. Cancha.com dice que suba el telón. Bueno, el telón ya subió y el marcador también. Los Tigres acaban de anotar el primer gol de la final del torneo Apertura 2025. Los norteños están adelante en el tanteador. Tigres 1, Toluca 0, se está jugando el minuto 48 de tiempo corrido. Dice, llega el primer acto de la final en la Liga MX, con Tigres en pos de su 9º título y Toluca por el número 12. Y en la columna de la derecha dice, faltan 6 meses, hay pendientes. Bueno, lo que hay pendiente es la cartera, ¿no? ¿Ya compraste tus boletos, ingeniero? Que va a tener que empeñar su coche para ver un partido del Mundial. No hagamos esas barbaridades. Instálense cómodamente en la televisión, vean el streaming, la internet. No derrochen lo que no tenemos. De ello se ha ocupado cancha.com en esta oportunidad. Vamos a ver qué es lo que publicó el Universal Deportes. Dice, si ya saben cómo son, bueno, pues sí, la volvieron a cruzazulear. Y con todo y Nicolás Larcamón y el técnico tribunero que tienen ahora los cementeros, no sirvió de nada. De la misma manera perdieron con el Flamengo allá el equipo de Río de Janeiro, 2-1, y con ello han quedado eliminados. Y en el cintillo inferior, Josep Guardiola acentúa la crisis de los merengues. Bueno, es que el Real Madrid perdió con el Manchester City 2-1 en partido correspondiente a la Liga de Campeones de Europa, pero la nota principal se la ha llevado el sudamericano Rodrigo, a quien le hicieron un monumento, porque ¿qué creen ustedes? Rodrigo por fin anotó, y bueno, los memes no se hicieron esperar. Meta, la sección de deportes del diario de circulación nacional, El Heraldo, dice colapso por CR7. Bueno, todo el mundo quiere comprar los boletos para la reinauguración del Estadio Azteca, que ha sufrido durante más de un año, ha sido objeto de remodelación, remozamiento, reestructuración, y se estima que Cristiano Ronaldo va a estar en ese partido entre la selección de Portugal y el equipo de Javier Aguirre. Pero ¿qué te parecería, productor, que de repente a Cristiano Ronaldo pues, le duele la uña del pie derecho con el que remata muy fuerte y les dice, yo no voy a ir a cruzar el Atlántico por un partido, mejor los espero acá y afinamos mejor la preparación para la Copa del Mundo? Dice, fallas en la plataforma Funky,
y evitan el inicio de la preventa de boletos para el partido de Portugal en el Estadio Azteca en marzo del próximo año. Bueno, ya Funky sacó un comunicado de que están agotados los boletos de preventa, así es que ya ni andes buscando allí en la internet, ingeniero, guarda tu tarjeta de crédito que ni iba a pasar, están agotados los boletos, ahora hay que esperar a la venta general para adquirir o intentar adquirir alguno de los boletos para ese partido. El esto dice, maldito karma. No, no es ningún karma. Si te descuidas, si cometes esa clase de errores, si tienes un técnico que está más preocupado por aparecer en cámara que por corregir los errores, bueno, pues por supuesto que tus posibilidades de trascender se van a reducir de manera verdaderamente dramática. Cruz Azul tiene un cierre de año para el olvido. ¿Y es el mismo técnico? ¿Sí? El que quedó eliminado en la liguilla es el mismo que quedó eliminado allá en Qatar. Ah, bueno. Tras quedar eliminado en menos de una semana de la Liga MX y de la Copa Intercontinental. Así dice allí. Nicolás Larcamón, quien sustituyó a Vicente Sánchez, se queda sin títulos en su primer semestre con la máquina. Pero ¿qué tal para las declaraciones? Ya, como empecé a criticar al Larcamón, ya el productor que se siente cementero nos está mandando a la pausa. Bueno, no hay remedio. Hacemos un paréntesis. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Desde hace muchos meses atrás, la organización de NASCAR Cup entró en una grave controversia con varios de los equipos que corren en este campeonato, destacándose la formación cuyo propietario es la leyenda de la NBA, Michael Jordan. Imposibilitados de acercar sus respectivas posiciones, los reclamos de unos y otros alcanzaron las instancias judiciales, presentándose en un tribunal de Charlotte, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Afortunadamente, y en el marco de los alegatos ante el juez Kenneth Bell, ambas partes alcanzaron un acuerdo que termina con los diferendos presentados ante la autoridad judicial. En estas circunstancias, Michael Jordan y Jim France, propietario de NASCAR Cup, se dieron la mano y confirmaron al tribunal, así como al jurado designado para este caso, que retiraban las demandas de ambas partes y acordaban seguir trabajando en el serial más importante del deporte motor en la Unión Americana. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos con la pregunta encuesta de esta noche que tiene que ver con el motociclismo de velocidad y el monarca de MotoGP, el catalán Marc Márquez. Con la conquista del título en el 2025, acumuló ya 9 trofeos de campeón mundial. La pregunta es sencilla, en el 2026... ¿podrá Marc Márquez sumar su 10º título de campeón mundial en materia de motociclismo de velocidad? El 69% dicen que sí, el 31% dicen que no. No son demasiados los pilotos que le podrían arrebatar esta posibilidad. Desde luego, el primero de ellos es su hermano menor, Alex Márquez, quien ha sido además el vicecampeón, algo absolutamente inédito. Nunca en la historia se había presentado el hecho de que un par de hermanos terminaran primero y segundo lugar en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad. Bueno, pues los catalanes Márquez lo han conseguido, los nativos de Cervera. Así que háganos la gentileza de continuar comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Se nos acompaña por la vía de las redes sociales. Por ese medio, háganos saber su opinión. Continúan los Tigres adelante en el marcador, un tanto contra cero. Estamos un poco más allá del minuto 50 de tiempo corrido. Prácticamente son los albores de la segunda mitad del partido que se disputa allá en el Estadio Universitario de Nuevo León. Estamos desbordando apenas el minuto 55, abre el minuto 56, reitero, de tiempo corrido. Los Tigres siguen adelante en el marcador, 1-0. Bueno, concluyó porque estamos terminando el calendario del 2025 y también se completó el calendario puntuable de la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial. Desde luego ya lo saben ustedes, me estoy refiriendo a Fórmula 1. No ha estado, por supuesto, esta parte final de la campaña del 2025 exenta de discusiones, de polémicas, de contradicciones y de reclamos
y uno de ellos que se ha centrado precisamente en el equipo campeón, el equipo de Woking, el equipo McLaren, que dominó a placer la clasificación de constructores o la clasificación por equipos, como gusten ustedes identificarle. Ganó con muchísima anticipación ese título, pero curiosamente, a partir de que ya eran inalcanzables aritméticamente hablando, el desempeño del australiano Oscar Piastri cayó cual castillo de naipes, como si se le hubiera olvidado conducir un monoplaza de Fórmula 1, y ello posibilitó el resurgimiento de Lando Norris. No son pocos los especialistas en la materia que opinan que en realidad todo fue una manipulación del equipo McLaren para que este hombre que aparece allí en sus pantallas se quedara finalmente con el título del 2025. Por supuesto, es un tema absolutamente debatible, tremendamente discutible, porque el que también se vio beneficiado fue el 4 veces campeón del mundo Max Verstappen, quien de hecho ha cedido el cetro solamente por 2 puntos de diferencia. Imaginen ustedes que Andrea Kimi Antonelli no haya permitido que Lando Norris le rebasara en el Gran Premio de Qatar. La clasificación por puntos hubiera terminado empatada entre Lando Norris y Max Verstappen, pero como la última carrera del año la ganó Max Verstappen, entonces el criterio de desempate, el primero que se aplica en materia de Fórmula 1, era: se le acredita, se le adjudica el título al piloto que más carreras haya ganado, y ese fue precisamente Max Verstappen, quien desde que regresaron del periodo estival de descanso o de vacaciones, tuvo una actuación a lo campeón del mundo, como nos tiene muy bien habituados Max Verstappen, hasta sumar 8 victorias en la temporada. Suena contradictorio, pero el competidor que ganó más carreras en el año no es el campeón del mundo en Fórmula 1. Bueno, al margen de todos esos debates y esas discusiones, Lando Norris se fue a celebrar con un grupo de amigos que acá me dice mi realizadora, muy extraño, muy atípico, por decirlo menos. Pero de eso no nos vamos a ocupar. De lo que nos vamos a ocupar es del recibimiento que le dieron allá en las instalaciones de Woking, allá en Reino Unido, precisamente a Lando Norris, cuando llega a los headquarters, a los cuarteles generales de McLaren, en donde está, por supuesto, la fábrica, los laboratorios, las oficinas, el túnel de viento. Todo ello así han recibido a Lando Norris en las instalaciones del equipo McLaren, con una ovación verdaderamente ruidosa. Vamos a ver cómo es que le han dado la recepción a quien ha conseguido por primera ocasión el título de campeón mundial de Fórmula 1. Vamos a verlo.
Bueno, pues eso sí fue una auténtica catarata de aplausos para el nuevo campeón de Fórmula 1, el británico Lando Norris. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Contra toda lógica, uno de los medios de comunicación más relevantes de Italia ha decidido minusvalorar la trayectoria y el quehacer del raquetista número 1 del orbe, el italiano Jannik Sinner, en el contexto de la entrega de los reconocimientos a los mejores deportistas del año 2025, la prestigiosa publicación de La Gazzetta dello Sport, que se edita exclusivamente en la bota itálica, optó por ignorar al renombrado tenista. Prueba de ello es que el nombramiento del galardón para deportista del año ha recaído en otro raquetista, que ocupa la posición número 8 de la clasificación mundial de raquetistas y que responde al nombre de Lorenzo Musetti. Dicha designación ha provocado una enorme discusión en el ámbito del deporte en Italia, cuyos principales personajes no le perdonan a Jannik Sinner haberse negado a jugar la Serie Coppa Davis con el equipo nacional de Italia en este 2025. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues Tigres de Universitario de Nuevo León se mantienen adelante en el marcador sobre los Diablos Rojos del Toluca. Se disputa ya el minuto 63 de tiempo corrido. Los norteños están adelante en el tanteador sobre los mexiquenses Diablos Rojos del Toluca en el primero de dos encuentros de la final del torneo Apertura 2025 en la división de honor del fútbol mexicano. Dicho esto, vamos a ver cómo están los porcentajes. Marc Márquez, el catalán, 9 veces campeón del mundo, conseguirá en el 2026 el anhelado y soñado 10º título mundial. Bueno, el 69% dicen que sí, el 31% dicen que no, que ahí va a tener, por supuesto, a Marco Bezzecchi, va a tener también a Maverick Viñales, que acaba de contratar a un nuevo coach, que es nada más y nada menos que Jorge Lorenzo. Va a estar, por supuesto, también su propio hermano menor, Alex Márquez, en fin, y el ingeniero, que es muy ingenuo, dice, es que va a estar Toprak también con el equipo Pramac y Yamaha, va a ser la revelación. Bueno, le va a tocar una curva de desarrollo y de aprendizaje muy importante al 3 veces campeón mundial de Superbike, que no de MotoGP, pero ojalá le vaya muy bien al turco Toprak Razgatoglu, con ese apellido casi impronunciable, ¿verdad? Vamos entonces para comentar a propósito de lo que sucedió en la última cita del calendario puntuable de Fórmula 1 2025, el Gran Premio de Abu Dhabi en el trazado de Yas Marina. Los resultados: bandera a cuadros para Max Verstappen del equipo Red Bull, que también hay noticias y las vamos a comentar. Oscar Piastri, el australiano de McLaren, en el segundo puesto, y haciendo estrictamente lo que necesitaba, Lando Norris se coloca en la tercera plaza. Con Ferrari, Charles Leclerc termina en el cuarto sitio y el exclusivo club de los 5 mejores en el Gran Premio de Abu Dhabi lo completa el británico George Russell, defendiendo los colores germánicos de Mercedes. Con esos resultados, ¿cómo quedan las posiciones? Aquí está gráficamente ilustrado lo que ya les comentaba. Lando Norris, 423 puntos. Solamente son 2 unidades de diferencia con respecto a Max Verstappen. En Qatar marchaba en el 5º sitio Lando Norris. En la última vuelta consigue adelantar a Andrea Kimi Antonelli y recupera los 2 puntos que ahora son la diferencia que le entregan el título mundial del 2025. En la tercera plaza, un frustrado Oscar Piastri. No son pocos los fanáticos que piensan, que consideran que realmente Oscar Piastri tiene o cuenta con mucho mayor talento que Lando Norris. Pero ¿qué es lo que sucede? McLaren es un equipo británico. ¿Y Lando Norris dónde nació, productor?
que en el Reino Unido. Bueno, por lo menos a eso le atinó nuestro productor, el ingeniero Alan y Ávila. George Russell, 319 puntos, y Charles Leclerc de Ferrari, 242 unidades para cerrar la campaña del 2025 en la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial. El campeonato de constructores es una auténtica majadería, ¿verdad? McLaren, 833 puntos, Mercedes 469 unidades, Red Bull 451 puntos, Ferrari en un lejano cuarto lugar con 398 puntos, y Williams, en lo que tendríamos que decir una meritoria quinta plaza, tiene 137 unidades en el selecto club de los 5 mejores en el campeonato de constructores. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque con esas colocaciones vienen los premios en lo económico para los diferentes equipos. La próxima cita, marzo del 2026, arrancamos en Melbourne, el Gran Premio de Australia, cita inaugural de la campaña del 2026 en la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial. Con esos comentarios, hacemos una breve pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Ciertamente el resultado es absolutamente inédito para la historia del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad. Lo alcanzado por los hermanos Marc y Alex Márquez nunca antes se había presentado y se antoja muy complicado que pueda repetirse en el futuro cercano. Marc es el monarca del 2025 de la categoría reina del motociclismo de velocidad en el mundo, y su hermano menor la ha escoltado en el segundo lugar, es decir, el clásico 1-2 entre dos hermanos, algo absolutamente inusual en el deporte competitivo. En este contexto, los pilotos catalanes han sido recibidos en el Palacio de la Zarzuela por el rey de España, Felipe VI, quien ha tenido palabras de reconocimiento para ambos nativos de Cervera. Defendiendo los colores de la armadora italiana Ducati, los hermanos Márquez ya se alistan para iniciar en el mes de marzo del 2026 la contienda por el título del llamado MotoGP. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a la actualización. Los Tigres siguen adelante en el marcador, 1-0 en el primero de 2 encuentros de la final. Se disputa ya cerca del minuto 70. Muchos pensarían que con ese marcador no es ninguna garantía para ir al Nemesio 10 en la capital mexiquense a intentar cerrar con el título del fútbol mexicano. En fin, así marcha ese partido. Agradecer tenemos los porcentajes definitivos. Vamos con los porcentajes definitivos. Marc Márquez ganará su 10º título mundial en el 2026, ¿sí o no? El 70% dicen que sí, el 30% tienen serias dudas porque va a haber rivales de auténtico cuidado, por supuesto, en lo que corresponde a la categoría reina del motociclismo de velocidad en el orbe. Bueno, pues gracias a todos por haber participado en la pregunta encuesta de esta noche. Agradecer, por supuesto, a Javier Servín, que se ha comunicado con nosotros. Nuestros amigos de Estrategia Deportiva también nos dejan saludos. Muchas gracias. También los colegas de Deporte Bajío, un saludo, por supuesto. Rosy Flores entró en contacto también. Diego Sanabria nos deja saludos. Muchas gracias. Juan Antonio Martínez también se comunicó. Muchas gracias. Jano GF, ya te extrañábamos, mi querido Jano. Gracias por comunicarte. Desde Puebla, Osana Amador también nos ha dejado saludos. Carlos Godínez, mi estimado Carlos Godínez, un saludo. Y también el maestro Félix Alberto Capilla se ha comunicado con nosotros. Bueno, parece ser que se cumple una vez más la norma. Y voy a hacer este comentario antes de despedirnos. En materia de política, sí, no se espanten. En materia de política, como en materia de automovilismo deportivo, cuando se compite, solamente se comete un error. Todo lo demás son consecuencias. Y venga este comentario porque ustedes se recordarán el terrible episodio cuando todos nos enteramos que en Red Bull habían decidido no solamente la partida, la salida de Checo Pérez, sino una campaña verdaderamente majadera, grosera, ostentosa,
a través de los medios de comunicación, particularmente británicos, para provocar una atmósfera absolutamente irrespirable para el volante de Guadalajara, Jalisco. Eso que pensaban que les había permitido imponer su capricho fue el único error. Todo lo demás fueron consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Bueno, la primera de ellas y más notable en lo deportivo es que Max Verstappen no puede repetir como campeón mundial de Fórmula 1, mientras que cuando estuvo Checo sumó 4 títulos mundiales. Bueno, esa es una primera consecuencia. La otra, que el sonriente Christian Horner, que aparece allí muy risueño junto a Helmut Marko, así tronándole los dedos, lo despidieron de la dirección general de la formación Red Bull. Y ahora que ha concluido el calendario puntuable, también Helmut Marko, el asesor casi vitalicio desde hace un par de décadas y un poco más de tiempo de la escudería Red Bull, ha sido también despedido de la organización. Y entonces les reitero, cobra absoluta vigencia tanto en política como en materia de automovilismo deportivo de competencia. Lógicamente, solo hay un error, todos los demás son consecuencias. Adiós aquellos días de sonrisa, adiós aquellas jornadas celebratorias. Ahora en el equipo Red Bull todo es caos, confusión, frustración y por supuesto absoluta incertidumbre de cara a lo que pueda suceder en el 2026. ¿Y cuál fue ese gran error? Sé que lo van a compartir conmigo. Despedir con una campaña, reitero, absolutamente majadera, ostentosa, perniciosa, la salida del piloto mexicano Sergio Checo Pérez. De todos los que han pasado después de que estuvo allí Checo Pérez, ninguno, ya no digamos lo ha superado, ninguno se ha acercado ni siquiera a los números que había conseguido el originario de Guadalajara, Jalisco. Así es que ahora todos tenemos, por lo menos en México, la enorme expectativa de qué pueda suceder con Checo Pérez en la campaña del 2026, en donde ya les hemos comentado, arranca en el mes de marzo, Gran Premio de Australia, allá en la ciudad de Melbourne. Con estos comentarios, no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Edo Martínez, quien les espera en la próxima del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.